Nos vamos con Saludamos. nuestros invitados, que ya los tenemos aquí, el intendente de Pilar, Federico Achával. Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por venir. Nicolás del Caño, diputado por el FIT, bienvenido también. Muchas gracias. Sabemos tu voto, el voto del FIT, lo tenemos claro. Ahora, ¿vos creés que había otro camino? Mira, es falso que solamente está el camino de pagar y legitimar y legalizar esta estafa al pueblo argentino, que es el endeudamiento que dejó el gobierno de Macri, tanto con el Fondo Monetario, que es este acuerdo que se está discutiendo, como con los especuladores privados que nos llegaron a endeudar por 100 años, ¿no? A una tasa de 8% de interés. Claro que hay otra alternativa a eso y al default capitalista, que es descargar la crisis también sobre los trabajadores. Son dos formas de descargar la crisis sobre los trabajadores. La alternativa es un desconocimiento soberano de esta deuda, no pagar esta deuda y tomar medidas concretas de autodefensa nacional, como nacionalizar el sistema bancario, establecer el monopolio estatal del comercio exterior, es decir, un conjunto de medidas que en primer lugar respondan a los sectores que son los que se han fugado millones, ¿no?, durante el gobierno de Macri y a lo largo de la historia argentina. Y por otro lado, que pueda cuidar los ahorros de los pequeños ahorristas. Recordemos lo que pasó en el 2001, por eso nacionalizar el sistema bancario. Me parece que siempre está este chantaje, ¿no? Bueno, pero si no pagamos, si no aceptamos esto, y así llegamos, ¿no? Desde la dictadura a esta parte, cuando se estatizó la deuda privada por parte de Cavallo, ¿no?, con 42.000 millones de dólares que nos dejó la dictadura, la mitad eran de los empresarios, entre ellos la familia Macri, ¿no? Es falso esto que dicen los liberales de que el déficit es el causante del endeudamiento, ¿no? Porque justamente esa estatización de la deuda privada de los empresarios fue la que generó todo este círculo, ¿no? Este círculo vicioso de pago de deuda. Pagamos 600.000 millones de dólares desde la dictadura a esta parte y debemos alrededor de 362.000 millones de dólares. Nicolás, 42 veces aumentó la deuda. ¿Cómo se hace eso si, por ejemplo, recién acaba de decir uno de mis compañeros, acaba de citar esta encuesta en la que 4 de cada 10 argentinos cree que la deuda la toma Alberto Fernández? Estás hablando de medidas concretas, muy contundentes, muy importantes, que yo no sé si la sociedad, te pregunto a vos, ¿cree que estaría preparada o avalaría que se tomen? En primer tomen? lugar, no hay que mentirle a la gente. Nosotros lo dijimos en la campaña electoral del 2021 y también en el 2019. No se puede pagar y cumplir con estos especuladores, complacer a los grandes empresarios y al mismo tiempo recuperar el salario perdido bajo el gobierno de Macri, porque no solamente no se recuperó el salario, sino que siguió perdiendo el salario. No se puede devolverle a los jubilados, como prometió Alberto Fernández, lo que le robó Macri, y siguieron ajustando a los jubilados, pagando esta deuda completamente ilegítima e impagable. Y con este acuerdo, digo, recién se mencionaba, están los condicionamientos cada 3 meses. Cada 3 meses te van a decir, ah, no, en realidad la quita de subsidios y los aumentos de tarifas son insuficientes. Y te digo algo con respecto a esto del aumento de tarifas, ¿no? Porque se dice para la gran mayoría va a ser alrededor de 40-45%, que toma el índice, coeficiente de variación salarial, que es un promedio del salario. Ahora, en un mar de precarización laboral, donde muchos trabajadores y trabajadoras reciben aumentos muy por detrás de la inflación, es un tarifazo brutal. Mirá, y para muchos otros también, ¿no? También está bueno ver qué pasa en el territorio, porque me parece a mí que más allá de los acuerdos que puede haber en diputados, es que pasa cómo se derrama hacia abajo. Ustedes están permanentemente en el territorio y están viendo las consecuencias de todo esto. Bueno, en primer lugar creo que es positivo que toda esta discusión se visibilice para que el pueblo sepa quiénes son los responsables de esta deuda. Después, sinceramente, lo que uno ve es que la gran mayoría de los argentinos, en nuestro caso los pilarenses, está preocupado por la inflación, está preocupado y quiere que su trabajo le alcance con un salario para llegar a fin de mes, está realmente haciendo un enorme esfuerzo para dejar atrás la crisis que generó el gobierno de Macri y la pandemia. Ahora, también vemos que hay una recuperación económica objetiva. Pilar tiene el parque industrial más grande de la Argentina, lo he dicho también en este programa, y hoy encontramos que muchísimos camiones, muchísimos autos entran todos los días al parque industrial, cuando eso no pasaba en la etapa anterior. Vemos que claramente se ha reactivado la construcción y eso es changas para un montón de trabajadores que todos los días salen a trabajar a ganarse el pan. En ese sentido, claramente tenemos que mirar la variable de la inflación, pero hoy la gente tiene una mirada un poquito más positiva con respecto al futuro de lo que lo tuvo antes. Hay una esperanza que antes no había.
Claramente tenemos que resolver el problema económico con el Fondo Monetario Internacional sin ajuste o modificaciones laborales, sin afectar el bolsillo de los jubilados, teniendo en cuenta que no podemos hacer un aumento como hizo el gobierno de Macri de las tarifas. A mí me sorprende mucho escuchar cuando funcionarios del gobierno anterior dicen que no van a aceptar un acuerdo con el fondo con aumento de tarifas. Ellos aumentaron entre 3.000 y 2.300% las tarifas de los servicios públicos. ¿Con qué cara miran a la sociedad y le dicen eso cuando los responsables de la deuda son ellos, cuando los que pusieron los tarifazos fueron ellos, y ahora nosotros tenemos que hacer todo bien y ellos no se quieren hacer responsables? Pero ahí a Chaval, y sobre todo volviendo, ¿no? Otra vez, la encuesta donde la gran parte de la población argentina cree algo que no es, esto que están mencionando respecto de los que ahora parecen ser víctimas, ¿no?, de este acuerdo, evidentemente hay algo que falló, y mi pregunta es si en lo comunicacional, ya sé que los medios de comunicación, ¿no?, y el discurso de algunos medios de comunicación que abarcan muchísimo es muy duro, pero desde el gobierno, ¿qué es lo que podría haber hecho que se llegara a este acuerdo con un apoyo? Aparentemente la gente quería que se acordara, ¿sí? Eso también lo dicen las encuestas, pero que no tenga conciencia de la responsabilidad del gobierno anterior. Lo que pasa que en ese sentido yo creo que no es tan lineal la situación. Hay un montón de gente que sí entiende que la economía de Macri, que el proceso neoliberal que se vivió con el gobierno de Cambiemos es malo para la Argentina. Puede ser que sepa más o menos con respecto a cómo se tomó la deuda. Ahora, también sabe que la Argentina, con el Fondo Monetario Internacional, vigilando todos los días nuestra situación económica, no es independiente económicamente, que es lo que nosotros desde el peronismo tenemos como bandera. ¿Se podría haber comunicado mejor? Puede ser. También nos tocó 2 años de pandemia, donde la gente estaba atenta a priorizar la vida y la salud, y los esfuerzos de comunicación fueron para cuidar a nuestro pueblo. Eso también es cierto. Entonces, capaz que eso tuvo un impacto. Pero de vuelta, me parece que la Argentina tiene una enorme posibilidad de empezar a mirar hacia adelante. Dejamos 4 años de gobierno de Macri, dejamos 2 años atrás de pandemia. Hoy tenemos que resolver problemas estructurales como lo del Fondo Monetario Internacional, pero también vemos, en lo que me preguntabas, en la dinámica diaria de nuestra gente, las ganas de mirar hacia el futuro, la perspectiva de conseguir un trabajo, la perspectiva de que los chicos volvieron a la escuela en estos días, y eso es muy importante para el ordenamiento social, no solamente porque los que creemos en la educación como generador de igualdad de oportunidades, sino también ordena a las familias, y en ese sentido creo que tenemos que nosotros poner el esfuerzo más que de comunicación, de la agenda política, que la agenda política vuelva a ser, cerrado lo que tenga que resolverse en la macroeconomía, la agenda de la gente. Nicolás, vos que estabas en la Cámara de Diputados, cuando se levanta el PRO, no, ustedes estaban sentados en la banca, ¿cuál fue la sensación? No, la sensación creo que es de, ya sabemos la hipocresía que tiene el macrismo, ¿no? Porque en realidad ellos deberían estar festejando que el gobierno de Alberto Fernández va a legalizar esa deuda que además de ilegítima es ilegal, y en realidad están haciendo este tipo de payasadas, digamos, haciendo un acting para mí es en función de la campaña electoral del 2023. Se corren por derecha entre ellos, con Milei, con Esper, etcétera. Digo, y me parece que obviamente están en una hipocresía absoluta, porque en realidad ellos lo que quieren es más ajuste aún, ¿no? Es más ajuste todavía. Y a mí me parece importante, digo... Lo dicen públicamente. Lo dicen públicamente. Entonces, para mí, el punto es muy importante tener claro, y yo creo que acá todos coincidimos, que no hay FMI sin ajuste, ¿no? Partamos de esa base. Claro. Es decir, va a haber un ajuste mayor todavía al que ya hemos vivido, bajo el gobierno de Macri y también bajo este gobierno. Entonces, esa es la primera definición, digo, ¿no? Porque si no, engañamos a la gente, y eso el presidente Alberto Fernández dijo, no vamos a aplicar ajuste. Mentira. Hay ajuste, y eso dice también este acuerdo de entendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para enfrentarlo? Nosotros ya hicimos una gran movilización el 11 de diciembre, el 8 de febrero, y nos vamos a movilizar también el día jueves 10, cuando se trate en la Cámara de Diputados, una movilización seguramente multitudinaria de distintos sectores, y por supuesto que apostamos a que la clase trabajadora, la juventud, desde todos los sectores populares, se vaya construyendo una fuerte oposición social a este pacto de coloniaje. Fíjate, no solamente este acuerdo de 2 años y medio, cada 3 meses la revisión, ¿no? Tenés que rendir examen, y si no les gusta, más ajuste todavía. Por ejemplo, uno de ellos dice que van a estudiar
la posibilidad de elevar voluntariamente la edad jubilatoria. O sea, no digan que no hay reforma estructural, porque ¿eso qué significaría? ¿Pero eso ya lo viste vos? O sea, Está en lo que ya había circulado anteriormente, Pero, ahora está de nuevo. Pero es voluntaria, sería Sí. voluntaria. Eso Bueno, hay que es remarcarlo, muy falso, porque no es es menor. muy falso decir que eso porque, mira, una cosa es lo que dice el papel. Ahora, Sí. vayamos a la realidad. Hoy, la tasa de sustitución quiere decir que cuando un trabajador se jubila, tiene un salario, bueno, cuando pasa a jubilarse va a cobrar el 60%, en promedio, del salario promedio, el 60% de lo que cobra como trabajador activo. Y claro que mucha gente que puede, a los años, después de aportar 30 años, ¿no? Porque muchos Sí, que ni siquiera pueden necesita, tenerlo. porque sabemos que es una realidad, No sí. es que quiere seguir trabajando y no Sí. quiere disfrutar después de haber trabajado toda su vida de una jubilación, sino que pasa a ser indigente. Ahora, o Nicolás, pobre. Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿cómo? Yo trabajé toda mi vida, hice aportes. Los que no hicieron aportes, bueno, eso es responsabilidad de las empresas. Pero a ver, Entonces, el mirá. problema de la sustentabilidad del sistema previsional está en que no se restituyeron los aportes patronales que redujo Caballo en los 90 a esos niveles. El problema del sistema previsional está en el trabajo no registrado. No como dice la derecha, no, los que no aportaron, entonces le quieren sacar la jubilación. Y acá es falso que sea voluntario, también es una realidad. coactivo. También hay que ser absolutamente justo, coactivo. ¿no? Porque en algún momento, a ver, Federico no me deja mentir, en algún momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner jubiló a las amas de casa, logró esta refinanciación de la jubilación a aquellos que no habían aportado, que estaban en el horno. Yo conozco personas que habían aportado toda su vida y nunca estaban los aportes registrados en la SES. Esto hay que ser justo. sí, y el Yo tengo un presidente aporte de FJP que no sé dónde están. El presidente incorporó a las tareas de cuidado como un año de aporte jubilatorio que le permitió a muchísimas también que fueron madres y que en ese tiempo no pudieron trabajar, tener la posibilidad de jubilarse. Hay que Lo ser digo justos, porque digo, lo ¿no? vi, porque estuve acompañando las jubilaciones de muchas madres en Pilar que efectivamente lograron eso y con muchísima emoción agradecidas por la situación. Y también creo que hay que ser justo que el presidente el otro día en la Asamblea Legislativa fue muy claro, no va a haber una reforma jubilatoria. Digo, puede ser que haya intenciones, que el FMI quiera imponer situaciones, ahora hay un compromiso que asumió también el presidente Alberto Fernández de que no va a hacer eso. Entonces, uno busca también escuchar todo lo que se está discutiendo en la Argentina con respecto al acuerdo al Fondo Monetario Internacional y tiene que analizar también lo que estamos viviendo, que hay una recuperación económica, que está la Argentina haciendo un esfuerzo para que los salarios le ganen a la inflación, que las paritarias se están cerrando en ese sentido, que la modificación de la ley jubilatoria hizo que las jubilaciones le ganen a la inflación el año pasado. Tuve la oportunidad de escucharla a Fernanda Raberta explicando esa situación cuando desde la oposición trataban de cuestionarlo y decirlo que no iba a ser así. Bueno, la realidad marca algo distinto. Que estamos en una situación compleja, macroeconómica, no hay ninguna duda. Ahora, que el gobierno viene tomando sistemáticamente medidas que tienden a resolver, mejorar o ir apañando la situación, también es cierto. A Y pues, Chaval, Igual sí, una pero- cuestión, sí, digo, sí, importante, Nicolás. ¿no? Porque el acuerdo con el FMI establece, por ejemplo, un crecimiento menor año a año, un límite enorme al crecimiento. La nueva fórmula de movilidad está basada en la recaudación y en el Pero ¿y qué índice pasa si salarial. Argentina crece, Si hay, por ejemplo, si hay un una inflación 12.5? mayor, Pues yo no las creo, jubilaciones van a perder Nico, y la masa total de jubilaciones, Nico. lo que se destina a las jubilaciones, cayeron. Ahora, Nico, con respeto, yo no creo que nadie suponga que un país crezca un 12,5, por ejemplo. No. Lo que dice el acuerdo es que crecimiento. el crecimiento va a ser cada vez menor. Pero, cada pero año. no creo que el fondo se oponga porque crezca más el país. No, lo que O sea, justamente. cobra más rápido. Bueno, lo que están planteando justamente es un límite a todo lo que el gobierno viene diciendo de la senda de crecimiento. Y es con una alta inflación, ¿no? Una alta inflación, con aumentos de tarifas, y no se van a recuperar los salarios de las trabajadoras, de los trabajadores. Entonces, sí están planteando este límite, porque también tenés un límite con el problema de las importaciones, es decir, que los importadores los dólares no se necesitan vayan, dólares, claro, entonces claro. para que no Es se el vayan pedido, los dólares, claro. hay una limitación porque los dólares los quieren para ello. Entonces, yo creo que hay que ser justo en esto y decir, claramente va a haber ajuste, y después todo lo que dice la letra del acuerdo dice que se va a estudiar si hay si existe la posibilidad de elevar voluntariamente la edad jubilatoria. Como te decía, no es voluntario, es coactivo, y muchas otras cosas que no están escritas, que dice que, por ejemplo, si el gobierno quiere cambiar alguna política, lo tiene que consultar con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es solamente estos 2 años y medio de este acuerdo, sino que después viene
el pago de Es lo que este pasa crédito cuando te hasta el endeudás con el 2034. fondo, Nicolás. La Cuando verdad te que endeudás, es como, nos fuiste. sorprendemos de esto, pero la verdad que ha sido así la historia de la Argentina durante años, Bueno, excepto desde cuando Néstor Kirchner 55. decidió Pero pagar. Es lo que Daniela, pasa, pero mucha Federico, gente para que joven contestes vos. no lo conoce todo lo No, que bueno, vos- pero por eso hay que ahí. contárselo, creo- por eso claro, lo menciono claro. ahora, Creo porque que sí. nuestro gobierno, Sí. el presidente y todo, fuimos muy claros, digamos, la posición de la Argentina soberana, independiente económicamente, es la posición que ha siempre tenido el peronismo, que ha tenido el Frente de Todo, que el kirchnerismo con Néstor lo dejó explícito en una acción concreta que fue pagarle al fondo para poder decidir libremente la situación económica de los y las argentinas, y nuestro presidente Alberto Fernández también ha sido muy claro en ese sentido. Ahora, lo cierto es que la deuda, lamentablemente, la tenemos y puede ser que las salidas que plantea Nicolás sean las que ideológicamente él sostiene. Nosotros proponemos otras alternativas y esa discusión es positiva, que cada uno tenga la posibilidad de que, y que el pueblo fundamentalmente sepa que nosotros podemos tener diferencias. Ahora tenemos una unidad de concepción. Queremos que la Argentina pueda elegir libremente su plan económico, porque esa es la forma que tenemos para realmente priorizar el beneficio de los y las argentinas. Gracias Gracias a a ambos los por dos. haber No, por venido. favor, gracias a ustedes. Gracias.